Diga conmigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está, la Trinidad. La Trinidad la vemos desde el principio, la vemos desde el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está la Trinidad. ¿Ves? En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Vemos la Trinidad presente. Hablamos del Padre, ¿sí? Cuando el Señor Jesús enseña, dice, yo hago lo que escucho de mi Padre. Cuando vas a orar, ora a tu Padre. ¿Ves cómo se menciona a Padre como Dios? Entonces, Dios Padre. Eso lo vimos la semana pasada. Los que no estuvieron, no hay problema, yo le voy a mandar la clase. Pero hoy vamos a hablar del Hijo, Dios Hijo. ¿Sí? Y esto me emociona porque vamos a hablar nada más y nada menos de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Entonces, Jesús es la segunda persona en la Trinidad. Recuerden lo que les dije. Dios es uno solo, pero tiene diferentes funciones. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra en este momento. Es muy importante, es la misma esencia, es como el agua, estado sólido, estado gaseoso, estado líquido. El agua puede tener diferentes estados, pero sigue siendo H2O, sigue siendo agua. Entonces es muy importante eso, no se confunda. La Trinidad es uno solo, pero tiene diferente operación. Dijimos que cuando oramos, oramos a Jesús porque Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros delante del Padre porque el Padre lo envió a morir por nosotros. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando oramos, oramos a Jesús. Jesús intercede por nosotros y el Padre envía el Espíritu Santo. Amén. Así es el orden. Ese es el orden de la oración. Ahora bien, algo muy importante que deben saber es que Dios planificó. Dios vio a la humanidad que se estaba desviando y dijo, vamos, voy a enviar a mí, voy a enviar una solución a la humanidad. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que anteriormente las personas tenían que esperar mucho tiempo para poder ser perdonadas sus pecados. Tenían que esperar al sumo sacerdote que se presentara delante de Dios para ellos poder presentar un sacrificio. Era un cordero, era un cabrito, y ellos tenían que cortarlo para que saliera sangre, y eso se rociaba, esa sangre se rociaba para que ellos fueran perdonados. Entonces tenían que esperar cada un año, pasaba eso. Imagínense esperar un año para usted ser perdonado. ¿Cómo usted se siente? Usted no siente paz, usted siente peso, usted siente condenación. Estas personas tenían que esperar mucho tiempo. Entonces el padre eh, comenzó a decir, vamos a enviar a alguien que pueda hacer un solo sacrificio, uno solo, por siempre. Ese es Jesús. Por eso vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 35, donde vemos cómo fue esta concesión, cómo fue que se dio, que Jesús vino a esta tierra para estar como hombre, pero también como Dios. ¿Está bien? Entonces en Lucas, nosotros vamos a ver que en Lucas capítulo 1 hay algo maravilloso que a mí me encanta y es que dice así la palabra. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque María le preguntó, ¿cómo va a ser esto? María estaba orando, el ángel entró en la habitación y le dijo, vas a concebir un hijo, ¿sí? Y ella dijo, pero ¿cómo va a pasar esto si yo no conozco ningún hombre? Y es muy importante que resalte esto, que no está mal preguntarle a Dios cómo hacer algo. Aló, lo malo es cuestionarle a Dios. Ojo con eso. So, ella no cuestionó, ella dijo, ¿cómo va a ser esto? Y como ella preguntó cómo va a ser esto, porque era algo nuevo para ella, tenía todo su derecho, el ángel le respondió, en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ves? Vendrá sobre ti. Ahí es donde vemos
la primera vez que habla del Espíritu Santo. Es por boca de un ángel. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, fíjate que desde allí ya lo están nombrando santo ser, está hablando de Jesús, será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo engendra, ¿sí? Lo engendra. Eso es lo que pasa en nosotros los creyentes. Cuando escuchamos la palabra, sus palabras son vida, y cuando la escuchamos y la creemos, somos hechos hijos de Dios. ¿Ves? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos hace hijos de Dios. Ahora miren esto. Quiero que anoten el significado de Jesús. El significado de Jesús en hebreo. En hebreo significa el Señor de salvación. El Señor de salvación. Eso es el significado de Jesús en hebreo. El Señor de salvación. Así que Dios, a través de Jesucristo, traería la salvación del pueblo por sus pecados. Ahora, ¿dónde vemos? Si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, vemos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El ángel le dice qué nombre darle. Había un propósito para Jesús. Jesús ya sabía cuál era su misión. Jesús no vino por casualidad. Mira lo que le dice el ángel en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿quién él? Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el que nos salva. Él es el que nos limpia, Jesús. Si hay alguien que exaltar en esta noche, es a Jesús, el Señor de salvación. Él es el que trae salvación. Entonces Jesús nació con la misión de pagar su vida, de redimirnos de nuestros pecados. Mire cómo dice en Tito capítulo 2, Tito, ese es un libro corto, Tito 2:14. Anote ese versículo porque es precioso. Mire cómo dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Note esa palabra, iniquidad. Dice, para redimirnos. ¿Qué es redimir? Cuando una persona pierde algo o es esclava, ¿sí? O esa persona queda desamparada, la persona que lo toma, lo redime. La persona que lo toma para él o para ella. Entonces, eso es redimir. Entonces está diciendo que Jesús se dio a sí mismo. Por eso dice que no abrió su boca. Dice que Él se santificó por nosotros. Dice que Él fue a la cruz en silencio. No abrió su boca. Él sufrió, Él fue humillado hasta lo sumo por amor de nosotros. Qué maravilloso Dios tenemos. Así que Él dice que para redimirnos de toda iniquidad, y quiero que anoten este versículo que es demasiado poderoso. Isaías 59. Este versículo a mí me cambió toda mi perspectiva. Me lo dio mi arzobispo en un tiempo de discipulado y hoy se los quiero regalar. Y aquí es donde está la clave de esta clase. ¿Por qué? Porque en Isaías 59, en el versículo 1 al versículo 2, nos dice el problema de toda la humanidad, el problema de todos nosotros para experimentar la presencia de Dios. Recuérdelo, Isaías 59, versículo 1 al 2. Esta es la clave de todos nuestros problemas. Mire cómo dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado. La mano de Dios siempre ha estado para salvarte, tanto a ti como a tu familia. No se ha cortado. Dios sigue salvando, Dios sigue visitando, Dios sigue queriendo salvar a todas las personas. Dice,
ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Él no ha cerrado su oído para oír a nuestro clamor. Él no se ha cerrado a oír a sus hijos, a su familia, a la iglesia, a esa madre, a ese padre, a ese esposo. Dios no está atrapando sus oídos. Dios no está parando su mano para salvarnos. Versículo 2, aquí donde está la clave. Dice, pero, cuando usted ve un pero en la Biblia, póngale el ojo, preste la atención, porque está diciendo, pero, Dios no ha cortado su mano para salvarnos, Dios no ha grabado su oído para oírnos, pero, mire lo que dice, vuestras iniquidades, o sea, nuestras iniquidades. Por eso dice en Tito 2:14, que es el que estamos leyendo, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Eso es decir, ¿por qué no estamos escuchando a Dios? ¿Por qué Dios no nos escucha? Porque hay iniquidad. Iniquidad es torcerse. Nos torcemos del camino. Iniquidad significa torcerse. Recuerden eso. Entonces, cuando nos torcemos del camino, cuando nos desviamos del camino de la verdad, cuando nos desviamos de Dios, estamos en iniquidad. ¿Aló? Y cuando estamos en iniquidad, entonces Dios no va a escuchar, Dios no va a salvar, porque estamos desviados, no estamos por el camino angosto, por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. No estamos viviendo en justicia. Entonces, si no vivimos en justicia, si no escuchamos a Dios, si no buscamos a Dios, si no nos aseguramos que estamos caminando recto, estamos viendo a Jesús, estamos caminando como Él quiere que caminemos, entonces el Padre dice, no puedo salvar, no puedo traer paz, no puedo escuchar, porque no están alineados, te estás torciendo, el camino está aquí en el centro y tú estás yendo a la derecha, algunos están yendo a la izquierda, algunos están retrocediendo, no están yendo al blanco, como decía Pablo. Yo voy al supremo llamamiento, yo estoy mirando al blanco. Tienes que mirar a Jesús, tienes que buscar a Dios, tienes que encontrarte con Él. Y mira lo que dice, vuestras iniquidades han hecho, mire lo delicado de la iniquidad, mire lo delicado de desviarte de Jesús, mira lo delicado de desviarte de Dios, mira lo delicado de apartarte de Dios. Dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una pared, hay una muralla que se crea cuando usted se desvía del camino. ¿Qué es desviarse del camino? Dejar la palabra de Dios, dejar la oración, dejar la comunión, dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de leer la palabra. Eso es desviarte, porque si tú no puedes cumplir algo, no puedes caminar en cumpliendo un mandamiento si no lo conoces. Debe revelarse el mandamiento, debe revelarse la palabra. Por eso dice que la medites de día y de noche. Medítala, medítala. Esa fue la recomendación que Dios le dio a Josué. Le dijo, medita, nunca se aparte este libro de tus labios, nunca se aparte de tu corazón. Medita de día y de noche, medita la palabra en la noche, en el día, durante estás en el trabajo, cuando vas manejando, medita la palabra, porque esa meditación va a proteger tu corazón. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, muchas personas descuidan la palabra, descuidan la oración, descuidan la adoración. Es decir, están en iniquidad, se están desviando y eso está creando una pared, según Isaías 59:2. Dice, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está allí del otro lado y dice, yo quiero bendecirte, yo quiero visitarte, pero no puedo porque estás desviado, estás desviada. Y entonces dice, y vuestros pecados han hecho ocultar, mire esa palabra, han hecho ocultar de ustedes
su rostro para no ir. Es decir, cuando cometemos pecado, cuando estamos en pecado, cuando mentimos, cuando no estamos cerca de Dios, dice que eso hace que el rostro de Dios se esconda de nosotros. No quiere oír, no puede oír porque Él es santo. Dice que Él aborrece el pecado, mas ama al pecador. Él te ama, pero aborrece el pecado. Entonces es muy importante que tú hagas un stop y le digas, Señor, yo necesito que quites toda iniquidad. Yo necesito que me limpies con tu sangre. Porque las personas no siguen, no sirven al Señor. Porque las personas siguen que el enemigo las sigue atacando. Porque las personas siguen que el enemigo le sigue robando la paz, sigue entrando en la familia, viene el divorcio, vienen los problemas, vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo está obrando en esas casas. ¿Por qué está obrando? Porque Jesús lo dijo claramente en la tentación. Le dijo, vete de mí, Satanás. Tú no tienes nada en mí, porque yo solamente adoro y sirvo al Señor. Entonces, mire la palabra, anótela. Adoro y sirvo al Señor. Adoro y sirvo al Señor. La pregunta para todos nosotros aquí es, ¿estás adorando al Señor? ¿Le estás sirviendo al Señor? Por eso el enemigo tiene cabida en tu casa. Pero si tú hoy decides, voy a adorarlo, voy a adorar a Dios, voy a servirle a Dios, el enemigo va a huir. Él tiene que huir. Él no va a estar allí. Un corazón que adora es un corazón entregado. Es un corazón que está a la merced de Dios. ¿Qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, Jesús fue visto hace muchos años atrás, de los 2000 años, no, más de eso. Porque cuando Dios llama a Abraham, recuerden que Dios le dice, entrégame a tu hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Así que Abraham va a ofrecerlo. Y mientras él va a ofrecerlo, y él llega al monte, cuando él llega al monte, ya ustedes saben que Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo. Era el, la escena del Calvario, era la escena del Getsemaní, el padre entregando al hijo. Él estaba decidido a sacrificar al hijo, pero en ese momento escuchó una voz, no lo hagas, Abraham, voltea, ahí está el cordero. Eso es lo que hizo Dios, proveyó al cordero, proveyó a su propio hijo. Por eso dice Juan, anótenlo, Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16 es la clave de todo cristiano, todo redimido. Debe saber este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, qué maravilloso. Cuánto dan gloria al Señor por esto. Por eso dice Juan dice, Él es Jesús, es verdadero hombre y verdadero Dios. En su naturaleza humana es como un ser humano, pero sin pecado, y en su naturaleza divina sigue siendo el verdadero Dios. Si van a Juan capítulo 1, versículo 14, dice así, y aquel verbo, la palabra, en el principio, dice, la palabra fue hecho carne. Esa palabra que se habló en el principio, por eso estaban los tres reunidos, ese verbo fue hecho carne, fue Jesús, y dice, y habitó entre nosotros, es decir, vivió aquí en la tierra, y vimos, dice Juan, que era su discípulo amado, era el discípulo que estuvo ahí como un íntimo, que estuvo cerca de él, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esto. Quiero que anoten este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, y sigue continúa el versículo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley no lo puede hacer. Jesús, el sacrificio de Jesús sí puede. Él va a perfeccionarte. Él va a perfeccionar su obra en ti.
Él va a comenzar a transformarte en una nueva criatura, en una nueva persona, ¿sí? Él va a sacar lo mejor de ti. Por eso es como el alfarero, ¿sí? Lo que le mostró el Señor al profeta Jeremías. Estaba el alfarero, le dijo, te quiero ver, quiero que vayas al alfarero. Y el alfarero estaba limpiando por dentro eso, y estaba puliendo la vasija. Pero cuando no le gustó, ¿qué hizo? La quebró. Es posible que estés en sufrimiento, es posible que estés en quebrantamiento, es posible que hay cosas que no entiendes, hay cosas que te han presionado, hay cosas que tú quieres, que tú anhelas, pero y puedes sentir un quebranto, un quebrantamiento, pero tranquilo, el alfarero va a tomarte otra vez en las manos, va a volver a limpiarte, va a volver a transformarte para hacer esa vasija que todos quieren tener. Amén. Así que no se preocupen. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Éxodo 32, del 7 al 8, vemos cómo Jesús es el perfecto sacrificio para la redención de nuestros pecados. De eso podemos estar seguros, de que Él va a redimirnos de nuestros pecados. Mire cómo dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire que esto pasó ¿desde cuándo pasó esto? El pecado. Comienza desde el pueblo de Israel. Dice que se corrompieron después que salieron. Vieron los milagros. Cuidado, porque podemos ver milagros, podemos ver a Dios y aún así miren cómo se corrompió el pueblo. Por eso tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, tenemos que estar humillados delante de Dios. Amén. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ellos, ¿qué pasó? Se apartaron. Dios les dijo que hicieran algo y se apartaron. Se han hecho un becerro de fundición. Ellos mismos hicieron un Dios. Cuidado con hacernos nuestros propios Dios, porque dice, y lo han adorado, y lo han adorado. Cuidado a quién estás adorando. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Mira esto, estaban ciegos, estaban diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban atribuyendo a esa estatua que ellos hicieron que lo habían sacado de Egipto, cuando no fue así. Fue el propio Señor que lo sacó con su mano poderosa, abrió el mar y ellos pudieron pasar. Pero ahora estaban ciegos, ahora estaban adorando otras cosas. Entonces necesitamos tener cuidado que el único sacrificio que nos ha salvado a nosotros, diga conmigo, es Jesús. Es Jesús. Él murió por mí. Él me redimió de todos mis pecados. Y ahora ustedes, familia, tienen acceso directo. Amén. Tenemos acceso directo. Ya no tenemos un intermediario. Ya Él está a la diestra del Padre. Él murió, pero Él resucitó. Y al tercer día Él resucitó y ahora ascendió a los cielos. Él está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Puedes ir a Él abiertamente y Él va a limpiarte de todos tus pecados. No hay pecado que Él no pueda. Hebreos capítulo 9, anoten estos dos versículos son clave. Hebreos 9, 11, 12, ya estoy terminando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo presenta como un sumo sacerdote, que era lo que pasaba en la antigüedad, pero Él es un sumo sacerdote con un solo sacrificio para siempre. Por el más amplio y el más perfecto tabernáculo. Mire esto, el más perfecto tabernáculo. El tabernáculo era ese lugar donde reposaba la presencia de Dios que mandó hacer a Moisés para que el pueblo, que tenía unos parámetros, pudiera entrar el sacerdote a ofrecer esos sacrificios. Ahora Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, se le revela y dice, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, aló, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, es decir, lo que pasaba
en la antigüedad. No es así. Esto es algo diferente. Esto es algo espiritual. Es algo celestial. Es algo sagrado. Dice, sino por su propia sangre. Aló, por su propia sangre Jesús, dice, entró una vez. Quiero que resalten eso en ese versículo de Hebreos 9, 11 al 12. Hebreos 9, del 11 al 12. Resalten esa parte donde dice, sino por su propia sangre, Jesús, su propia sangre la derramó y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entró en su gloria, entró en el lugar de gobierno, de autoridad. Por eso dice, se me ha entregado todo, Pedro. Tú tienes el poder para atar y para desatar. Está en tu lengua, está en tu confesión, está en tu autoridad. Ustedes son hijos de Dios, Yadira, Desiree, Ilmar, Joana, Heidi, Jesús, Agustín, tenemos la autoridad. Tienes que tomarla hoy. Jesús está en un lugar de autoridad en este momento a la diestra del Padre y te está observando. Él está intercediendo. No es casualidad que estés en esta noche. Todos los que estamos aquí, Él nos ha limpiado. Por eso dice, habiendo tenido eterna redención. Él está en la eternidad. Amén. Él está en la eternidad. Por eso dice en Mateo capítulo 9, versículo 35, ¿quién fue Jesús? Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, se la pasaba predicando, enseñando y predicando el evangelio del reino. Y dice, quiero que resalten ese versículo 35, Mateo 9, 35, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Sanando toda enfermedad. Así que si alguno de los que está aquí, sé que allí estaba orando por Jesús, que está pasando un proceso, pero que estamos creyendo en un milagro sobrenatural. Y yo aprovecho este momento para orar, iglesia, oremos por Jesús. Es el que está ahí con Hailey. Él está ahí, no pone su cámara, está bien, hija, no la pongas. Pero mira, ahí está él. Hoy oramos por él, seguimos orando y clamando y creyendo que esta palabra que dice Mateo 9:35, Jesús dice que sanaba toda enfermedad. Dice que toda enfermedad. Dice toda dolencia en el pueblo. Así que hoy, Jesús, una vez más declaramos la palabra sobre usted, Figueroa. Sobre usted declaramos y lanzamos esa palabra, enviamos la palabra de sanidad por cuyas heridas nosotros hemos sido sanados. Declare eso. Yo he sido sanado por cuyas heridas. Yo he sido sanado. Dice que Jesús sanaba toda enfermedad. Yo me declaro sano. Vamos, tenemos que comenzar a cambiar nuestro lenguaje. En Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por las ciudades y por la aldea enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús preparó a 12 discípulos. Jesús preparó a esos 12 discípulos ¿para qué? Para que fueran. Y quiero que anoten esto, es muy importante. Jesús empoderó a los discípulos porque necesitaba expandir el reino. Por eso estoy acá. Por eso usted está acá. Porque si Jesús no hubiese elegido a los discípulos, ¿quién iba a predicar? Lea Romanos capítulo 10. Ahí lo dice claramente. Dicen, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a ir si nadie los envía? Él fue el que los envió. Él envió a los 12. ¿Los envió para qué? Para que pudieran sanar, para que pudieran libertar, para que pudieran expandir el reino. Mire dónde estamos hoy. Gracias a esos hombres. Gracias a esos hombres que pagaron un precio, a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a todos esos apóstoles que estuvieron allí en el aposento. Recuerden que la palabra aposento es esa habitación, lo que hablamos ayer. Ellos estaban unánimes, estaban orando y de repente, porque así es Dios, Jesús, Figueroa,
Así es Dios, es un de repente, señor Agustín, es un de repente, Joana, es un de repente, Indamar, es un de repente decir ella, Dina, es un de repente que Dios responde, que Dios hace. Por eso dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, alzarán sus alas como las águilas. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas en Dios, Dios va a hacerlo. Dios lo va a hacer. Dios va a activar eso que tú necesitas. Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas. Y Él lo va a hacer. Amén. Él va a hacer el milagro. Por eso hoy nosotros sabemos que Jesús, Él es la razón de nosotros. Él nos dio un ejemplo de servicio. Algo que tú debes hacer a partir de ahora es servir. Vamos, sirve y adora. Recuerda la tentación. Dice, vete, Satanás, porque solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Cuando tú adoras y tú sirves, el enemigo huye de tu casa. No hay algo que el enemigo pueda hacerte cuando tú estás en adoración, cuando tú estás sirviendo. Amén. Y la adoración es obediencia. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ven, examíname, examina mi corazón, examina mis pasos. ¿Qué debo hacer? ¿Ves? Porque la adoración no solamente es un momento en la iglesia, es un momento de adoración, de alabanza. No, la adoración es obedecer. La adoración, por eso dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo. Se bautizó cuando posiblemente no lo necesitaba, pero él quería cumplir todo al pie de la letra. Qué maravilloso es Jesús. Qué maravilloso es nuestro Rey. Amén. Por eso tú y yo necesitamos ser obedientes. Tú y yo necesitamos servir. Necesitamos ser hombres y mujeres decididos en este tiempo y para esta hora. Vamos a orar. Hoy hemos visto lo que significa el nombre de Jesús. Quiero que te quede en tu corazón. El Señor de salvación. Eso significa en hebreo Jesús. El Señor de salvación. Hoy hemos visto que la iniquidad es la que nos separa, pero Él, como dice Tito 2:14, nos redimió de toda iniquidad. Diga conmigo hoy, Él me redime de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque si Él te redime de la iniquidad, el Señor te va a escuchar. Recuerden el versículo clave, quiero que lo lean en su casa, Isaías 59, 1, 2. Ese versículo cambió mi perspectiva para siempre hace años. Estamos hablando de hace más de 10 años. Cuando yo escuché ese versículo por primera vez, mi vida cambió desde allí. Porque entendí que la iniquidad no solamente era la mía, era la que venía de mis ancestros, de mis familiares. Así que yo comencé a pedirle a Dios que me revelara dónde le habíamos ofendido, cuál era la iniquidad, cuál era, porque eso viene por el ADN, viene por dentro. Hay cosas que salen de nosotros y no sabemos por qué. Es la iniquidad que se va pegando y te hace torcerte del camino. ¿Aló? Entonces tú necesitas descubrir. Por eso dice escudriña, el que escudriña los corazones. En Romanos capítulo 8, versículo 27 dice, el que escudriña los corazones. Él necesita escudriñar y buscar. Es eso que ya se había olvidado. Por eso dice que recuerde las cosas pasadas, recuérdalas para que tú puedas realmente ser libre. Amén. Entonces, cuando tú rompes y pides perdón por los pecados tuyos, por tus padres, por tus ancestros, por hasta tu cuarta generación pasada, eso te va a liberar. Porque Dios dice, hay una muralla. Estoy haciendo insistencia en esto. Hay algo aquí que el Señor quiere revelar hoy. Tú quieres ser verdaderamente libre, tienes que romper esa pared, esa muralla que está dividiéndote, como dice Isaías, los pecados de ustedes me dividen. Hay una división. Por eso no me estás escuchando, hijo. Por eso no puedes acercarte libremente, porque hay una muralla, hay una pared, hay una división, porque Él es santo y necesitamos ir humillados. Necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos confesar nuestros pecados y el Señor lo va a hacer. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo te doy gracias por este